Bueno, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de El Club de la Pelea Filosófica, un espacio virtual de debate diseñado por y para estudiantes de la UNED. Y en este encuentro vamos a continuar abordando lo que es el texto de La Política de Aristóteles. Para ser más exactos, el libro 4. En el encuentro anterior estuvimos abordando el libro 3. Recuerden que tanto la grabación de ese episodio como de los anteriores los pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, Philosophical Fight Club, donde ya tenemos varios encuentros ahí con los cuales pueden explorar más lo que hemos estado tratando aquí. Y para el día de hoy estaríamos abordando el libro 4 y en esta ocasión decidimos variar un poco la dinámica, ya que vamos a crear más bien una suerte de debate libre y abierto con respecto a lo que será este texto. Y para abrir con dicho debate, me gustaría empezar con un aspecto que me llamó bastante la atención, ya que tiene que ver con algo que alguna vez Andrés y yo estuvimos charlando y es respecto al papel de las clases medias en lo que refiere a la política. Porque recuerdo que en aquel entonces estábamos hablando con Andrés y él me decía que solamente las clases medias podían hacer filosofía, teniendo en cuenta que pues tanto las clases menos favorecidas por el tema de la formación académica pues no podían tener acceso a una educación que les permitiera hacer filosofía y que del mismo modo pues a lo que eran las élites probablemente no les importaba filosofar sino el dominio. Y parte de lo que establece Aristóteles en este libro 4 en lo que tiene que ver con lo que él considera, digamos que el modelo ideal de política, aunque bueno, no hablemos de modelo ideal porque pues una de las críticas que tenía hacia la República de Platón era justamente eso, el modelo ideal, pero ya vemos lo que él encontraba de pronto la mejor forma de que se pudiera organizar una ciudad, tenía que ver con el predominio de las clases medias, justamente por buscar digamos que las clases medias no eran envidiadas por las clases bajas en su perspectiva, debido a que no tenían algo que les pudiera ser arrebatado, y del mismo modo no tenían la soberbia y las ambiciones de las clases altas, y por tanto afirmaba que una ciudad en la cual las clases medias fueran las que más deliberaran y tuvieran esta participación política, pues venía siendo la ciudad que estaba mejor organizada, ya que una ciudad organizada enteramente por personas pobres terminaba siendo una ciudad en la cual muchas veces se caía en las manos de los demagogos, ¿no? Que son básicamente oradores y manipuladores que utilizan discursos con los cuales manipulan fácilmente la opinión del pueblo y en el cual también los decretos tienden a estar por encima de las leyes. Básicamente, el problema de este tipo de democracias, donde los pobres sean mayoría, para Aristóteles, es que al no ser soberanas las leyes, sino estar sujetas a decretos al capricho del pueblo, pues este mismo pueblo termina también sujeto al capricho de unos pocos, digamos que listillos, que quieran dirigirlos hacia donde ellos quieran. Del mismo modo, también aquí en este libro menciona varios aspectos en los cuales la oligarquía termina ejerciendo formas tiránicas, una de ellas, y que pues trayendo la colación en el contexto de la política colombiana, tiene que ver con el sistema de castas, ¿no? Cuando algunos pocos que son demasiado poderosos y que aún siendo pocos tienen acceso a la mayor cantidad de propiedad, pueden tener una injerencia en las leyes, en la magistratura, elegir por debajo de cuerda quiénes son los que se encuentran en la magistratura y los que no, e incluso cuando los oligarcas llegan al punto de poder estar por encima de las leyes, pues llegar al punto de convertir las magistraturas en dinastías, lo que también representa otra forma de tiranía que sería la de las oligarquías. Y bueno, con respecto a este pequeño preludio, podríamos empezar a abrir un debate al respecto, a ver qué argumentos podemos intercambiar al respecto y recordándoles cómo funciona la dinámica del club. Básicamente, pues empezamos levantando la mano aquí por el Google Meet y pues se les está dando la palabra en el orden en el cual vayan levantando la mano y van a tener en un temporizador un rango de 3 minutos para exponer sus argumentos. Una vez que terminen los 3 minutos, pues saltaría una alarma que les diría que ya es momento de parar, pues para que no se dé que uno solo termine acaparando la palabra, así como Aristóteles considera que uno solo no puede terminar acaparando todo el poder de una manera despótica. Así que en ese sentido también vamos a ser aristotélicos aquí. Entonces, pues, no siendo más, podríamos dar inicio y no sé quién desearía empezar con respecto a lo que se ha mencionado hasta ahora del libro 4 o 3. Bueno, me robo, pues si quiere póngame temporizador porque es que usted dijo una cosa ahí toda rara. De una vez pues entremos en línea. Listo, vea, yo creo
que Aristóteles acá, él afirma que la justicia es igualdad, pero no para todos, sino para los iguales, ¿sí? Y esto, a ver, los libros anteriores yo pensé que este man estaba haciendo hermenéutica de la sociedad griega, pero yo creo que ese concepto lo cambio, lo reformo, lo evoluciono. No es una hermenéutica, es una ingeniería, es una arquitectura, ¿sí? De la sociedad griega. Y este no es un texto que esté solo. Este es un texto que está planeado por este man dentro de su dentro de su ego, diría yo. Aristóteles planifica cómo deberían ser las cosas de la polis. El comportamiento lo mide en la ética Nicomaco. La política la mete acá. Todos los elementos que subyacen a la metafísica, pues en la metafísica, ¿sí? La parte del arte la establece en la poética. El man fue un man que le tiró a organizar la vida de la ciudad, o sea, más o menos así como al Uribe con el Ubérrimo, o sea, esa finca está hecha y diseñada para él, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar también, por ejemplo, que el tema, él establece las tiranías como equivocadas porque ellos venían del gobierno de los 30 tiranos, ¿sí? Lo que hace aquí Aristóteles para mí, dentro de esta investigación de la violencia que nosotros venimos adelantando, es, es generar una violencia eh, desde lo epistemológico. A mí me parece que Aristóteles no problematiza, no deja muy abierto el tema de la igualdad. Y eso repercute en la violencia que se autolegitima en el concepto, ¿sí? Es decir, aquí podemos entrar en el debate, todas las violencias no son físicas, entonces aquí hay una violencia conceptual de parte de Aristóteles, que es muy marcada, ¿sí? Y eso lo digo con relación a lo que tú decías del tema de la igualdad, que es lo que también John Rawls va a decir en teoría de la justicia, luego a posteriori, ¿no? Es que para que la verdadera democracia funcione, o todos son pobres o todos son ricos, pero todos viven en ese orden de igualdad. Y Rawls va a decir eso no funciona, lo que funciona es la equidad. Entonces la pregunta es si se puede entender a este man como una semilla de la maldad en cuanto a los conceptos que después van a ser muy sesgados en otros tiempos, sobre todo políticamente. Bueno, dame un segundo, coloco el temporizador mío. Sí, hay un aspecto en el cual yo sí estoy de acuerdo contigo y creo que yo he visto esa violencia conceptual desde la misma teleología de Aristóteles. Porque aquí en el libro 4, si bien es cierto que plantea que tiene que haber una equidad entre lo que es, por ejemplo, la oligarquía y la democracia, y del mismo modo hay un punto en el cual incluso establece que tiene que haber una igual participación deliberativa y de gobierno, tanto de los pobres como de la clase media y de la clase alta, y un equilibrio entre la democracia y las oligarquías. No es menos cierto que sigue sosteniendo muy firmemente una teleología a través de la cual, de todas maneras, no cambian las condiciones para que, por ejemplo, los pobres dejen de serlo. Sigue considerando legítimamente a través de esos conceptos que hay personas que simplemente no están hechas para la vida política, sino que están hechas pues simplemente para el campesinado o para ser obreros o para ser artesanos y no lo saca de ahí, ¿sí? Otra cosa que establece también que me parece muy curiosa es que en los modelos de gobierno en los cuales también participa el campesinado y este tipo y también de pronto los trabajadores y los artesanos y demás, como ellos no cuentan con el suficiente tiempo libre, entonces únicamente se encargan de resolver cuestiones muy concretas. Mientras que el ejercicio de gobierno sí digamos que sí lo llevan a cabo sobre todo los nobles y las clases altas porque cuentan con el tiempo disponible suficiente para poder participar de la política. Pero entonces Aristóteles, en lugar de decir, bueno, ¿cómo equilibramos entonces la balanza para que todos trabajemos lo mismo y para que todos podamos participar políticamente? Dice, no, pues como los nobles son los que más pueden, eh,
los que más pueden, que los que más tiempo disponible tienen para la política, pues entonces son ellos los que tienen que dedicarse al ejercicio de la política, para decir posteriormente que así como el alma es más importante que el cuerpo, pues justamente la parte política es la más esencial de la ciudad, porque no puede haber ciudad si no hay pues estructuras políticas. Entonces, para decir que la parte política pues es más importante que la parte guerrera, e incluso lo dice así también textual en el libro 4 de la política, al menos según la traducción de Gredos, que es más importante incluso el que delibera políticamente que aquel que se encarga de suplir las necesidades más elementales, como los campesinos, por ejemplo, que son los que se encargan de otorgar el alimento. Ahí también hay una violencia desde el discurso, y sobre todo cuando él también, y esto es algo que también hace en la ética Nicómaco, que también lo estoy leyendo, cuando él también asocia la virtud no solamente a una cuestión de carácter y de libertad, sino también a la nobleza. O sea, él dice que básicamente la virtud es propia de la nobleza porque la virtud viene acompañada también de la educación, y quienes tienen acceso a la educación, los nobles. Entonces él también hace esta apología de decir que las personas que tienen recursos, o bueno, más que tener recursos, aquellos que pertenecen a las clases altas, son los más propensos a ser buenos ciudadanos y a poder dirigir bien que aquellos que no tienen. O sea, ahí también hay una anulación epistémica bravísima de las personas que están por debajo, y una intención realmente abierta de seguir manteniendo estas estructuras. Listo, tienes la palabra, Andrés. Sí, primero don Byron, menos chat, levante la manito y opine, porque para no estarlo leyendo, hermano. Bueno, pille, hay varias cosas ahí que no se sienta regañado, ¿no? O sea, se me sale a veces el... Venga, pille una vaina. Yo comparto algunas cosas, Juan, comparto algunas cosas, pero creo que te quedas blandito en otras. Primero, hay que entender que los 3 libros que habíamos leído se pueden, como dijo Merino por ahí en texto que tiene, podrían ser como los universales. Se pueden catalogar como universales, ¿sí? Pero aquí, en este cuarto, Aristóteles va a comparar las formas, o sea, el conocimiento de las formas del gobierno con conocimientos que son análogos, como él cita el tema del entrenador y médico, ¿sí? Entonces, ¿dónde está pues la analogía? La analogía está básicamente en que a ver, los conocimientos tienen una finalidad para ser aplicados y para mejorar la condición del paciente, en el caso del médico, ¿sí? Y esta es una característica que uno podría llegar a entender desde la lectura de Aristóteles, que es parte de todas las técnicas, ¿sí? Pero hay una diferencia en la manera en la que él plantea la analogía, y es que es el material con el que trabaja el médico y el material con el que trabaja el entrenador. Lo que lleva allá al concepto más grande, ¿sí? Que sería como entender lo que es un científico político, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el entrenador y el médico manipulan el material, pues ellos lo que hacen es que someten, ¿sí?, el instrumento, que en este caso, si lo llevamos a lo grande, que es la polis, podría interpretarse este cuarto libro, que en este cuarto libro Aristóteles establece que la polis se da como consecuencia del designio humano, pero no es en sí un instrumento, no es un artefacto como lo sería cualquier máquina, ¿sí? Es diferente. Este tema lo va a tocar más adelante, o sea, el Estado como máquina, ese concepto surge en el Leviatán de Hobbes, y estoy, pero 100% seguro de que ese man lo tomó de Aristóteles, de esta parte por lo menos, ¿sí? Porque es que la polis es, a ver, para poderlo explicar la idea, la polis se da a partir de la naturaleza en el doble sentido de la persona, ¿sí? Del animal político. Más o menos para que lo entendamos, el sujeto dentro de la polis funciona, perdóname que me pasé unos segundos, como las abejas dentro de un panal, ¿sí? Entonces,
La polis en realidad es un mero instrumento, pero es abstracto y real al mismo tiempo. Ahí está la ambigüedad. Ahí podemos seguir después con esa. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Diego, tienes la palabra. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Sí, bueno. Pues, a ver, al leer a Aristóteles, sí, en este libro 4, ya me lo había leído hace un tiempo, acá retomando, pues yo la primera vez que lo leí, a mí me dio como una idea, o yo creería que él ya estuviera orgulloso en su tumba, pero es algo, se basa, yo lo veo así, algunas ideas, en la tercera vía, ¿no? No sé si lo han escuchado. Es esa mezcla de ese sistema en el cual es un sistema mixto. Igualmente también lo asocié con la idea de cuando Adam Smith escribe eh, acerca del capitalismo sobre la propiedad privada. Y pues leí ahorita un comentario ahí en el chat que está escribiendo Byron, creo que se llama, que Aristóteles estaría más partidario de los empresarios que los trabajadores. Bueno, es que en parte diría yo, la construcción de la sociedad moderna se ha guiado mucho más por las ideas o por los pensamientos o el camino de Aristóteles, ¿sí? Entonces, digamos que podemos decir que prácticamente vivimos en una sociedad aristotélica. Podemos decir así, muchas cosas que hoy en día, actualmente aún, se llevan a cabo y son una verdad que hasta el momento no ha sido, o se ha tratado de refutar. Menos la idea de que el sol gira alrededor de nosotros, ¿no? Pues ahí sí no sé qué le pasó, pero el resto de las ideas, como decía el compañero Andrés, de la política, de ética, de la poética, sí, la estética, todo eso se ha ido conservando, se ha ido evolucionando. Entonces yo, la primera vez que lo leí, yo creo que en donde hubiera leído primero a Aristóteles, la política, no hubiera entendido eso, porque nosotros empezamos primero leyendo, no sé, a Marx, digamos, a el concepto de capitalismo, a todos estos demás libros, sí, de gente más contemporánea, pero al regresar a Aristóteles vemos que, bueno, yo escuché un chiste, algo así, que la filosofía después de los griegos es un pie de página de Platón y Aristóteles. Y en parte, pues sería un reduccionismo muy drástico decirlo, pero el chiste como que toma un poco de coherencia, no diría que toda. Pero lo que veo es eso, ¿sí? Como ese inicio de esas ideas, ¿sí? Nos da las ideas, como digamos, también lo asocio cuando en el libro de Lenin, ¿cómo es que se llama? ¿Qué hacer? Me parece, ¿qué hacer? En el cual Lenin dice, bueno, es que nosotros vivimos en una sociedad en la cual manda la oligarquía y demás, y entonces te dejan un vaivén de como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hay que hacer? Dime qué hay que hacer. No expone qué es lo que hay que hacer. Y pues ya en el siguiente libro, no me acuerdo ahorita, sí lo dice. Pero me asocia a eso, me asocia hacia, digamos, esas cosas actualmente, digamos que fue el inicio y que hoy en día se sigue retomando, digo yo. Con eso lo asocio, la primera impresión que yo lo vi. Listo, Diego, muchísimas gracias. En un segundo coloco mi temporizador. Y sí, yo quería retomar un poco lo que estaban diciendo en los comentarios, tanto Byron como también Fernanda, porque sí, algo que se trató en la introducción de este capítulo fue justamente eso, ¿no? Que recordemos que obviamente la ética de Aristóteles pues es la ética del justo medio, ¿no? Por eso busca la mediación entre lo que es la oligarquía y la democracia, y por eso le parece insano también el que, digamos, o sean completamente los pobres o completamente los ricos quienes dominen, porque sería irse a uno de estos extremos. La parte de pronto que considero curiosa es que de igual forma, digamos, en relación con esta teleología, no busque maneras, digamos, de subvertir lo que él considera órdenes dentro de la naturaleza, ¿no? Los de siempre, o sea, el trabajador, pues al trabajo, el campesino
a la tierra y los políticos pues que sean los que deliberen y que estos sean los que estén asociados con la virtud del buen ciudadano, porque también otra cosa que dice aquí Aristóteles en la política, en el libro 4, es que, claro, o sea, él está hablando de que existen una serie de regímenes que son los regímenes que son buenos para todas las ciudades, ¿no? Y está el régimen que aplica para las necesidades de una ciudad en particular. Pero entonces él dice que para que haya un gobernante que pueda, digamos, cumplir más como con esta idea del régimen que podría aplicarse a todas las ciudades, tiene que ser un ciudadano virtuoso y también un dirigente virtuoso. ¿Sí? Y eso únicamente se puede lograr, digamos, que alcanzando la ética, ¿sí? Que es justamente la que él menciona en tratados como la ética Audemo o la ética a Nicomaco. Y esta ética, pues sí, únicamente puede ser alcanzada a través de una virtud que viene, entre otras cosas, gracias a la nobleza. Entonces, pues de igual forma. Y de igual forma también en el mismo libro 4 de la política, pues él establece que es cuando se llega tanto a este consenso entre democracia y oligarquía como a este conjunto, digamos, no solamente el conjunto de leyes, que pues también Aristóteles considera que tienen que ser soberanas por encima de los decretos, o también, digamos, de los intereses particulares de las oligarquías o la democracia, sino también que haya una actitud o una disposición de parte de los ciudadanos, pues, de cumplir con estas leyes. Algo que también relaciona justamente con la ética, pero siempre va a asociar como a los únicos propensos para poder manejar esta ética, pues, a las clases dominantes. Y es justamente ahí cuando él afirma que este modelo de ciudad que es el más indicado para él, pues es el que justamente llama la aristocracia, ¿no? Y es ahí donde se hace bien curioso el panorama y esta relación entre lo que él considera la ética o la virtud y justamente la parte política. Y finalmente, otro punto que también me llamaba la atención era pues también el papel de las leyes, porque si bien él dice que las leyes pues deben ser soberanas más para evitar los abusos de parte ya sea de la oligarquía como de la democracia, no es menos cierto que él también afirma que las leyes sirven a los regímenes y no al revés, ¿no? Entonces, también es un asunto que pues está interesante para explorar. Listo, Andrés, tienes la palabra. No, pues pille, varias cosas. Extrapolar, es que me parece arriesgadísima la postura de Diego de que vivimos en una sociedad aristotélica. O sea, es muy complejo. Es muy complejo afirmar eso, Diego, porque, pues, aunque no parezca en este grupo, ¿sí? Aunque las mujeres de este grupo son aristotélicas, porque no hablan, si ellas, su mayor virtud es quedarse calladas, no aplica para el resto de la sociedad. Y estoy totalmente seguro de que no son así cuando están en otros escenarios. Pero si lo queremos extrapolar, pero ya decir que vivimos en un mundo, en un momento aristotélico, no, porque eso aplica para ti, Byron, también. Andas como una señorita, callado solo por el chat. Entonces, el asunto es, pillen, retomo otra vez el tema de lo que es la ingeniería que está haciendo, que pretende Aristóteles en su momento. Y si vamos a extrapolar, ¿cómo puede el esclavo opinar sobre asuntos de gobierno si él nace en su condición de esclavo dentro de esa sociedad? Es decir, es que Aristóteles no, sí, a Aristóteles lo malinterpretan, diría yo, Diego, más adelante, ¿sí? Lo va a malinterpretar San Agustín, o sea, Santo Tomás sí que le va a pegar su manoseada, ¿sí? Y a lo Gamín, o sea, Santo Tomás sí es que es frentero. Y después los otros vienen a, yo diría que a complementar desde Spinoza, cuando Spinoza viene y dice, venga, no, es que una cosa es el problema de Dios y otra cosa es el problema de los hombres. Ya ahí cuando se crea la jurisprudencia, cuando aparece el derecho, cuando aparecen las normas, ¿sí? Cuando empezamos a crear un contrato social, un imaginario, ya eso es poner en otra dimensión Aristóteles, que seguramente, ahí sí como decías tú, se tendría que estar revolcando pues allá en su tumba. Ahora, si nos devolvemos, porque ahí toca hacer como a lo Heidegger, recordándolo estos días de su aniversario de muerte, porque muchos celebran cada muerto. Entonces, hay que volver a los griegos en el sentido de que ellos determinan la estructura de muchas de las condiciones de la realidad
de ahora, porque son los gestores del pensamiento. Ese es como el papel que ellos jugaron históricamente. Entonces Aristóteles hay que mirarlo también desde la postura de ellos y preguntarse, ¿el esclavo podría ser? Es decir, si quieren, extrapolamos. Puede el que no tiene las condiciones, buenas noches, Héctor, puede el que no tiene las condiciones a veces opinar de política, por ejemplo, en estos días, nosotros que tenemos cierto conocimiento de política, puede hacerlo. Bueno, y ya para cerrar, yo sí aquí voy a aplicar la segunda regla del club, y es que si se viene al club se habla, porque es que este soliloquio entre Sebastián y yo, bueno, ya se metió Diego, por fin habló Byron, y las señoritas me están justificando el punto de, ya, sí me toca historiarlos, o sea, toca ir y escupirles la cara para que hablen. Gracias. Listo, André, muchísimas gracias. No, de hecho ya tenemos varios participantes, lo cual es muy bueno porque sí, o sea, si es para andar agarrados con Andrés y yo, eso es todas las semanas, todos los días, así que pues no necesitamos agarrarnos también él y yo acá, o sea, la idea es que todos participemos. Entonces, bueno, tienes la palabra, Byron, cuando quieras. Bien, sí, lo que quería retomar era lo que decía el compañero. Efectivamente, nuestra visión de constituciones actuales, sin hacer la extrapolación, evidentemente haciendo las salvedades, estamos hablando de que la dinámica constitucional que vivimos de las repúblicas de los últimos que 60 años, posiblemente sí se puede hacer cierta analogía con lo que se proponía Aristóteles, ¿no? Como les digo, haciendo las salvedades, no vayan aquí a crucificarme por esa vaina. Siempre apelamos a que los griegos, lo que acaba de decir Andrés, los griegos como ese ideal hacia donde tendemos habitualmente, como esa necesidad urgente de volver al origen, pero resulta que de alguna forma, si se dan cuenta, Aristóteles, un sujeto de clase media, un pensador o maestro, digamos, pero al final de cuentas me cuestionaba, este sujeto no ocupó técnicamente un cargo público, un cargo de gobierno, un cargo administrativo. Y la pregunta es, si todo lo que hizo, sus marullos epistemológicos para construir lo que propone la política, realmente en qué está pensando, en su presente o está proyectándose hacia una posteridad en cuanto que pueda alcanzarse ciertos ambientes más acordes. Es como lo que estamos haciendo hoy. Muchos de nosotros estamos pensando que ojalá este país, que ojalá nuestra constitución, que ojalá la nueva modificación que le metamos a esta legislatura pueda ajustarse a un ideal de país y sociedad amparado en el ejercicio político que pretendemos hacer, ¿sí? No sé si en esa posición se vio Aristóteles. Estamos de este lado, ¿no? Estamos de este lado mirando como el escenario. Entonces pensamos que esto se debe hacer, que esto, aquello hay que modificarlo para alcanzar eso. Entonces el tema de justicia, el tema de virtud, el tema del justo medio, la moderación, todo lo que hay alrededor del aparato del cuerpo aristotélico, pero está pensando en su momento, como ya llegó el gobierno correcto en ese momento para él, Hugo está pensando en una posteridad, 2, 3 siglos después, 5 siglos después. Bueno, posiblemente en mejores condiciones, como nosotros también de alguna forma pensamos, ojalá que en 20 años o en 30 años nuestro sistema político se pueda ajustar de cierta manera, amparándose en. Y finalizo con esto, si no, concluyo con esto mejor. Lo que tenemos ahora de alguna forma sigue siendo todo una especie de champús, si no decirlo, una mezcla ahí toda rara de todo lo que tenemos. Hemos mencionado a Stuart Mill, hemos mencionado a Marx, hemos mencionado a Aristóteles, y todo eso lo tenemos en lo que hoy se habla de nuestra Constitución, hablando de Colombia, ¿no? Bueno, ahí dejo en punta el asunto. Listo, Byron, muchísimas gracias. Tienes la palabra, Diego. Sí, bueno, con respecto a lo que han dicho, han profundizado ustedes, pues yo diría, también pongo otra diferencia, otra característica, y es que Aristóteles
eh, es uno de los primeros que empieza como a considerar varias ideas, aunque pues no se desliga de la idea, porque los griegos ponen a los seres humanos como si fueran máquinas. A ver, me hago explicar. Aristóteles, bueno, los griegos como padres de la lógica, ¿sí? Cuando empezaron con la lógica, que sí, por lo tanto, bueno, ustedes ya sabrán que dos veces no en una frase, pues está diciendo sí, etcétera. Bueno, entonces ellos se basan en eso para decir de que, bueno, el que tiene educación, pues es más preparado para dirigir un gobierno. El que nace con las condiciones favorables es el que está menos propenso a la corrupción, porque no la necesita, etcétera. Entonces, empieza a ser ese, digamos que por medio de esa característica, es una característica de los griegos, como si el ser humano fuera algo estándar. Y no ve, digamos, como esas cosas de que, pues, un hijo de un dirigente puede ser alguien, pues, que no sea así, no sea virtuoso, como ellos lo dicen, pero ellos encasillan a que es virtuoso, ¿sí? Todo emana esa idea. Entonces, de ahí es cuando, digamos, Aristóteles empieza, ¿sí? Como a empezar esa discusión, ¿no? Como a separar eso. Bueno, entonces, ¿cómo creamos la sociedad equilibrada? ¿Sí? Aunque ahí yo creo que él comete, digamos que la forma de hablar de él, o la forma de, bueno, o no diría que la forma de hablar de él, porque él es uno de los primeros que intenta desligar eso. Entonces yo creería que era difícil para él explicar esto, y por eso es que se malinterpreta, como dice Andrés. Pero es cierto que en base a Aristóteles, muchos, posteriormente, perdón, se concebió la idea de las clases sociales, ¿no? Pero pues yo diría que de una forma, como dice Andrés, tal vez errónea, pero sí sabemos el eco que ha tenido Aristóteles a nivel mundial y de la historia, ¿sí? Y pues yo lo que veo es eso, el intento de un ser humano antiguo para intentar crear una sociedad, lo más cercana a lo que sería ideal, ¿no? No tan ideal o utópico como lo dice Platón, ¿sí? Sino que ya sentarlo bajo tierra. Por eso es que eh, en la Academia de Platón se ve la pintura de Platón hacia el cielo y Aristóteles como hacia la tierra, es ese polo a tierra. Entonces yo creo que eso era, digamos, en ese tiempo lo más cercano a lo, a lo más verdad, o a lo más el camino mejor, por así decirlo. No verdad, sino el mejor camino. Eso es lo que yo veo cuando leo a Aristóteles. No sé ustedes, lo escucho. Listo, Diego, muchísimas gracias. Fernanda, tienes la palabra. Buenas noches, compañeros. ¿Logran escucharme bien? Sí, fuerte y claro. Vale. Bueno, siento que Aristóteles explica que tanto la riqueza excesiva como la pobreza extrema puede afectar el equilibrio político. Por eso considero que la clase media tiene un papel fundamental para mantener el orden y evitar los abusos de poder. También podríamos relacionarlo a la política, perdón, la política con la ética, ya que para el gobernar, ¿cómo lo podría explicar acá bien? O sea, para gobernar no debería tratarse únicamente de tener autoridad, sino de buscar el bien común y promover una vida virtuosa. Teniendo esto en cuenta, también quise, en lo poco que pude estudiar, las ideas de Aristóteles en el libro 4 pueden relacionarse mucho con la situación política de Colombia. Él decía que un Estado se vuelve inestable cuando el poder y los beneficios quedan concentrados solo en ciertos grupos, porque esto genera desigualdad, conflicto y división social. En Colombia esto se puede ver en las diferentes, en las diferencias económicas, tanto marcadas entre sectores de la población, donde muchas veces las decisiones políticas parecen favorecer más a unos grupos que a otros. También Aristóteles siento que defendía la importancia de una clase media fuerte para mantener el equilibrio y la estabilidad de la polis. En Colombia la desigualdad y la falta de oportunidades hacen que muchas personas se sientan como desconfiadas hacia el gobierno
y muchas situaciones pues que se han venido presentando, y esto sin descartar las instituciones, lo que provoca la polarización y los conflictos entre políticos constantes. Además, relacionado a la política con la ética y el bien común, algo que hoy sigue siendo muy importante para cuando se habla de la corrupción, justicia social y la responsabilidad de los gobernantes. Por esto pienso que aunque Aristóteles escribió hace siglos, varias de sus reflexiones todavía ayudan a entender problemas actuales de nuestro país. Listo, Fernanda, muchísimas gracias. Tienes la palabra, Luismi. Buenas noches, gracias por la palabra. Bueno, yo iba a venir por la parte de que efectivamente pues Aristóteles, llegando pues pensando pues en la época en la que ellos vivían principalmente, tenían varios tipos de gobiernos y de mandatos, por así decirlo, ¿sí? De hecho, él toca reducir lo que era la parte de los espartanos, en donde prácticamente el poder, ¿sí?, se lo daban a algo así para así decirlo, a un monarca, ¿sí? Ahí podemos también tocar un poquito por ejemplo, el príncipe Nicolás Maquiavelo, en donde indica que el más apto para poder eh, manejar una nación o un estado es principalmente un monarca, alguien que ya ha estado en el poder, alguien que ya conoce de la política exterior y de la política que está pasando actualmente en su sociedad, ¿sí? Eh, es como decir cuando él toca este pedazo del hombre y la mujer, en donde el hombre, ¿sí?, tiene que dar, por así decirlo, un sustento a una mujer, ¿sí?, a pesar de que la mujer también es un ser libre, tiene también sus derechos. Ellas vienen siendo subordinadas al hombre. Es lo que pasa, digamos, con una monarquía, en donde el rey o el ente monárquico es el que tiene pues en sí el poder, más, más no en su totalidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que estar pensando en las necesidades del pueblo, en su supervivencia, ¿vale? Ellos tienen que abarcar lo que es la totalidad de las necesidades de sus pueblos. Es por eso que él también tocaba la parte de lo que era lo del amo y el esclavo, ¿sí?, en donde ambos necesitan de uno del otro, ¿sí?, más que, pero aún así tienen o sea, pueden ser totalmente independientes. Eh, También pues como también tocaba lo de la parte por así decirlo, lo de sobre los hijos, ¿sí? No podemos abarcarlo de todo a bienestar del pueblo o de todos, porque si los hijos no tienen un padre o no tienen un ente superior a ellos, la sociedad en sí no va a tomar responsabilidad sobre las acciones que ocurran sobre ellos. ¿A qué me refiero? A que si no hay un ente superior, las acciones que haga una persona que esté subordinada, nadie va a tener ese cargo o esa responsabilidad. A ese punto pues era el que yo iba a tocar acá en este espacio. Listo, muchísimas gracias, Luis Miguel. Voy a colocar el temporizador y te voy a robar la palabra, Andrés, por lo que había levantado la mano antes, sino que que abro el micrófono, entonces se baja la mano al instante. Entonces, un segundo. Sí, pues de hecho es por esa razón que Aristóteles considera que igual la monarquía y la oligarquía pueden llegar a ser justas siempre y cuando se sometan bajo la soberanía de ciertas leyes, o sea, digamos que no. O sea, algo que critica Aristóteles, sobre todo en el libro 4, es el despotismo, más que una forma de gobierno en particular, que es cuando ya el poder que ejerce, ya sea la democracia o las oligarquías o la monarquía, pues es un poder que es tiránico, caprichoso y que ya va incluso por encima de estas mismas leyes. Por esa misma razón, tal como tú mencionabas, Luismi, efectivamente él dice que en algunas regiones bárbaras, por ejemplo, hay monarcas que son elegidos por las mismas personas y que lo son bajo ciertos estatutos.
Del mismo modo, también considera Aristóteles que más allá de la norma, hay oligarquías que en sus costumbres y en sus formas se comportan democráticamente y también como en el caso de Colombia, como pasó durante mucho tiempo, pues democracias formales que terminan comportándose a la praxis como si fueran oligarquías, o sea, donde se presume que el poder viene de mayorías y no de unos pocos. Ahora, retomando un poco también lo que decía Andrés, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo y pues aquí sí me voy a poner muy en mi postura política y decir que pues podemos ver las consecuencias nefastas de que haya personas que tengan acceso a la política de la democracia sin tener una formación o sin tener educación, en que sean, por ejemplo, abelardistas o que estén a favor de Paloma, ¿sí? Pero eso, a su vez, también me lleva a lo siguiente, y es la parte en la que yo choco con Aristóteles, porque Aristóteles dice, listo, o sea, eso lo que tiene que hacer entonces es que se limite la participación política de los pobres como la mayoría, pero no de cambiar sus condiciones, porque efectivamente, según la misma teleología natural de Aristóteles, pues están para ser esclavos, están para ser trabajadores, están para ser campesinos. O sea, no se trata entonces de reorganizar la sociedad de manera que estas personas puedan tener acceso a la educación y una formación política, sino más bien que no se intrometan mucho en asuntos para los que no están naturalmente formados. O sea, porque ese no es su telos. Y ese es el rayonazo que tengo yo con Aristóteles. Y por eso también, y ya que se mencionaba el tema de las utopías, y el año pasado que considero que de los mejorcitos libros que leí fueron justamente la utopía de Santo Tomás Moro y la ciudad del sol de Tommaso Campanella, que es como la utopía 2.0, la venganza, es que esta gente sí lo que hizo fue proponer otros modelos de organización social en las que dicen, bueno, pero es que si todos agarramos la pala, si todos trabajamos, pues primero la jornada se reduciría bastante, que eso de hecho lo han dicho hasta liberales como Keynes lo dijo en su momento, que Keynes pensaba que por el avance tecnológico ya para este punto en el que estamos íbamos a trabajar solo 4 horas al día, y lo dijo él muy ingenuo, pero claro, pero pues también mismo Santo Tomás Moro también decía, si todos repartimos el trabajo, podemos trabajar 4 horas y si todos tenemos una formación desde pequeños que en cuanto a la política, pues todos podemos participar de la política. Entonces la cuestión es eso, o sea, cómo se integra a los pobres, en cómo se integra a las personas que no tienen esa educación, en lugar de decir que como no tienen esa formación, entonces que no se metan y que los que sí cuentan con ello y con el tiempo libre lo hagan. Ahora, en relación con la mujer, también él dice lo mismo, o sea, es que es el mismo tema del tiempo libre, porque ahí mismo Aristóteles en el libro 4 también dice, bueno, y las mujeres si tienen que cargarse de las cuestiones de los hijos y de los asuntos del hogar y están completamente atareadas, ¿cómo se van a involucrar en la política? Pero entonces ahí él muy temachero, pues en ningún momento dice, como bueno, entonces la solución sería repartirse equitativamente las labores. No, obviamente, pues si la mujer no tiene tiempo, pues cómo va a participar en política, o sea, de eso tampoco le compete o sea, no es el orden natural, no es el telos de la mujer, el participar en ello, y esa es la parte, es ahí donde no ubico a Aristóteles, ¿sí? Porque a veces parece que es raza, pero luego argumenta como un lameloide. Tienes la palabra, Andrés. No se te está escuchando nada, por cierto. Si estás hablando, no se te escucha. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. No, estaba diciendo que le damos muy duro a Aristóteles y, 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 y ya es muy romántico usted, hermano, con eso de que, o sea, ya él tiene que vincular, todo progresista, me salió aquí Juan hoy. Entonces, vinculemos a la minoría. El tema de las minorías, eso va a ser tema del contrato social. Y usted que está leyendo a Hegel lo sabe, y Byron, que está leyendo conmigo a Hegel, también lo sabe. Es decir, eso no gusta pues en la modernidad, que es una mala interpretación de Aristóteles. Pero es que Aristóteles nace rico, es que si lo vamos a extrapolar, si hubiéramos nacido pues ultramillonarios, ¿pensaríamos igual? O si hubiéramos nacido ultra pobres, por lo menos tendríamos la posibilidad de estar aquí. Y eso que le estoy poniendo el adjetivo pues ya ultra, o sea, lo estoy dimensionando. Pero en ese orden de ideas, yo pienso más que Aristóteles, dentro de esta ingeniería o esta taxonomía que le hace a, al, a lo que debe ser la política, ¿sí? Porque no olvidemos que el texto es la política y en sí es la definición de la política. Él aquí mira cómo todas esas maneras de gobierno pueden ser y no pueden ser. Y pueden ser cuando porque él mismo lo dice, cuando los magistrados obran dentro de lo
dentro del margen que la polis exige, pues van a ser buenos magistrados. Cuando el soberano no piensa solamente en sus delirios, sino que piensa también en el constructo social, pues es bueno, ¿sí? Y la gente vive feliz. Hubo etapas de la historia de la humanidad donde los plebeyos, los artesanos, los campesinos vivieron felices, hubo buenos monarcas, no todos fueron pues como nos los pinta Hollywood, ¿sí? No en todos lados primó la prima nocta, por ejemplo, como en los Highlander escoceses. Entonces, Aristóteles ve a los sujetos que ejercen el poder como instrumentos y lo que les da es las pautas para esa instrumentalización de la polis. Eso es lo que el man quiere resaltar. Por eso pienso que le estamos dando supremamente duro, ¿sí? Porque el man lo que ha sido es malinterpretado, manoseado históricamente. Y los que ya pues hemos ahí medio comparado con otros autores, pues nos damos cuenta de eso, que era parte de lo que decía Byron, ¿sí? Y ya lo de la mujer también, Juan, eso salió como muy, pues que no, ¿cómo así que si la mujer? No, es que la política no es necesario, o sea, tiene que ir porque no puede ir con el crío, ya, mire, me voy a poner del otro lado, no puede ir con el crío a hacer política, no, ahí sí usted fue el clasista, ahí sí usted fue aristotélico, chimbiar, ojalá lo casquen las viejas de acá. Ahora me quedo. Pues justamente la siguiente que va a opinar es una mujer. Y pues es una mujer a la que le gusta, de hecho, cascarme duro, así que vamos a ver qué dice. Así que, Julie, tienes la palabra. Bueno, yo sí coincido con Andrés en parte, porque tenemos que tener en cuenta que Aristóteles nos da como esa dicotomía de lo que podríamos decir sería la política buena que garantiza el bienestar, y cuando ya se desvía y llegamos casi a esa distopía, digamos, por ejemplo, cuando la monarquía se desvía en tiranía por el abuso del poder, o cuando la politeia deja de ser una república con representantes buscando el bien común para convertirse en lo que hablábamos, y ya puede participar un campesino, un esclavo, la mujer, pues ya se vuelve una democracia exagerada, porque igualmente, primero, en efecto, lo que decían, si no tienen conocimientos, si no tienen el poder económico, que él mismo lo decía, alguien pobre no puede gobernar porque va a estar resentido y solo va a querer poder ponerse encima de los poderosos. Y además hay que tener en cuenta algo, nosotros no estamos hablando en efecto de Platón, Aristóteles nunca nos habla de un rey filósofo. Entonces, él acá no nos está hablando como gobernante, nos está hablando como un filósofo que está exponiendo o tratando de llegar a cuál sería el mejor gobierno para aplicar a la sociedad. Y pues desde el punto de que Aristóteles ve con la esclavitud y la subordinación de la mujer como algo natural, entonces podríamos decir que cuando él propone esta idea de que pues simplemente la mujer no participe, el esclavo no participe, no solo está hablando de ejercer poder sobre ellos, sino recuerda que siempre él está buscando es el buen vivir. Y pues desde lo que él venía hablando en los libros anteriores, ese es el buen vivir de la mujer, porque la mujer no tiene la capacidad para pensar, para tomar decisiones. Y pues el esclavo, ese es su lugar natural donde pues él debe sentirse orgulloso de estar sirviendo a su señor, y ese es su buen vivir, saber que está haciendo su trabajo y hasta ahí llega. Y pues las personas que tienen las capacidades, las virtudes, en este caso pues que sea alguien con ética, alguien moderado, que no busca poder para sí mismo, sino para beneficiar a su contexto, eh, todos estarían en su lugar. Es que es exactamente lo que ha venido construyendo durante todo el libro. Y pues estamos hablando de seres humanos, es imposible completar la lista de mercado de las características perfectas para el gobernante perfecto, que yo diría que lo podemos ver en un libro que sería en El Señor de los Anillos, con Aragorn, que sí podríamos
decir que él es virtuoso, siempre busca proteger a su reino, no busca poder por ego, simplemente llegó allí porque era su obligación y lo ejerció de la manera, pues, que mejor consideró que podía proteger a su pueblo. ¿En serio el Señor de los Anillos? ¿No tenía otro ejemplo? A Eh, Tolkien traté, lo dejas traté quieto, de papi. buscar ejemplos reales, pero no, solo nos íbamos para el otro lado. Aquí solo hay tiranías, solo hay oligarquías, no vemos una aristocracia real o una monarquía en realidad. Y aparte a Tolkien lo dejas. China, Bueno, Luis Miguel, tienes la palabra. Bueno, en este caso, pues, escuchando pues a los dos partícipes, Andrés y Juli. Bueno, primero, desde mi punto de vista y lo que yo entendí con respecto a lo que hablaba Aristóteles con respecto al tema de la mujer, no es que el man se refiriera a que la mujer es inferior por solamente ser mujer ni nada de eso, sino que él, por ejemplo, también toma en cuenta por lo menos la clase, digamos, de los niños y los ancianos, ¿sí? En los que los considera a los niños como seres incompletos y a los ancianos como seres ya retirados, ¿sí? En los que, digamos, ya no tendría como el poder para poder dar una opinión política, algo que sí podía hacer un ciudadano en común, por ejemplo, un aristócrata o alguien o un ciudadano del común, ¿sí? Ahora bien, tomando, digamos, en la parte de oligarquía, de reinos y demás, es verdad lo que dice Andrés, no todos los reinos son malos, de hecho hubo uno que admiro mucho que es el reino de España cuando estuvo, del Imperio Español, cuando estuvo Carlos, en el que él trató de unificar todas sus clases sociales para que todos tuvieran una cierta igualdad, ¿correcto? En lo que, digamos, en vez de destruir, digamos, sus colonias, algo que hacía los ingleses o los holandeses, hizo todo lo contrario, en crear colegios y universidades para poderlos a ellos educar y generar una nación un poco más conforme, más necesaria a la situación que estaba presentando en la época, ¿sí? Ahora bien, digamos, sí, podemos hablar también de democracias en las que pueden ser, sí, democracias buenas como democracias de miércoles. Actualmente todas son democracias, entre comillas, en las que dicen que, no, que República Democrática de tal, de República Democrática tal, ¿sí? En las que realmente no es una democracia, sino es todo lo contrario a una democracia. Los casos más claros son la República Democrática del Congo o la República Democrática de Corea del Norte, ¿sí? En donde se dicen que son democráticos, pero simplemente tienen un solo gobernante porque el resto los pela, como ha ocurrido muchas veces acá en Colombia. Hasta ahí llego. Efectivamente, Luis, lo que decíamos lo que decía el mismo Aristóteles, de oligarquías que en sus prácticas son democráticas y democracias que en sus prácticas son oligárquicas. Listo. Diego, tienes la palabra. pues sí, vea, dos puntitos. El primero es que sí, considero, como dice Andrés y además compañeros, pues le están dando muy duro, ¿no? Porque es que en ese tiempo él, pues con este escrito lo que busca es casi una solución para su época y casi inmediata. O sea, pues es que en la sociedad no se había avanzado, progresado tanto como para darle el voto a la mujer o sí, para verlo como un actor, ¿sí? Entonces, como no lo veía como un actor para su época, que tuviera pues el valor de poder ser escuchado, obrar bajo en el poder, pues no lo consideraba, porque en ese tiempo él tampoco era el rey o era el dueño del mundo y iba a poner esa, digamos que esa disposición o
o el poder dárselo a la mujer o al esclavo. En ese tiempo, pues no tenían poder para eso. Lo que hizo fue, a ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Entonces de ahí es donde empieza todo su ensayo, ¿no? De explorar todas estas formas de gobierno. Y pues el otro punto que quería abordar también en síntesis es acerca pues de la democracia, ya que la tocaron. Pues él trata de equilibrar, como todos lo han dicho, ¿sí? Equilibrar, buscar mediante este libro, la mejor forma de gobierno, ¿sí? Y encuentran todos, pues sí, esas cositas que la pueden desligar de ese camino. Incluso en la democracia llega y dice, bueno, si la democracia, actualmente en esa época, por ejemplo, era una minoría la que tenía el conocimiento, la que tenía pues el acceso al saber, y una gran mayoría no lo tenía, pues entonces la democracia se iba a encaminar hacia un beneficio, un interés propio, lo cual iba a terminar pues gobernando una clase de poder o por una mayoría que no conocía el saber, por así decirlo. Pues eso es, digamos, una de las partes que él dice, ¿sí? Así, bueno, así lo interpreta. Él intenta ese equilibrio y da esas críticas a esos distintos sistemas, que hoy en día incluso lo vemos, ¿no? Que se cuestiona bastante. Que una gran mayoría, digamos, sabemos que las minorías, a mí me da como algo de toque o risa a la vez cuando dicen minorías, las minorías, pues que los ricos también son unas minorías, ¿no? Tendríamos que decir, pues, minoría, los nadies o la clase baja, pero cuando se refiere a minorías, pues los ricos también son una minoría, como en ese tiempo. Entonces, pues, eso, eso era lo que querías poner, que también dice ella que tocaron ese tema de la democracia. Y el tema de la mujer, pues que en ese tiempo no se consideraba o no estaba ni reglamentado ni nada, entonces la mujer que podía hacer, digamos, sí. Pues en términos pragmáticos, ¿no? De leyes, ver la cuestión real. Yo creo que lo que hizo como una retrospectiva real en su momento, a ver qué es lo que se podía hacer. Eso es lo que él trataba de hacer. Bueno. Toda la razón, Diego. Tal como dice Aristóteles en el libro Contra la Política también, los ricos son justamente una minoría y son la minoría que tienen como la mayor parte de propiedad y por lo tanto se cae muchas veces en el despotismo. Andrés, tienes la palabra. ¿No tiene la palabra Luis Miguel? Es que no sé si fue que, o sea, ¿no bajaste la mano ahorita, Luis Miguel, o la subiste de nuevo después de que interviniste? No, la he bajado, qué pena. Ah, listo, vale. Lo sospeché Ok. en un principio. Bueno, entonces, yo quisiera ir sintetizando un par de cositas ahí y cambiar el ejemplo del Señor de los Anillos, que sí, muy pachuco, Julie. Pero el tema de la mujer, solamente quiero decir un par de cositas ahí. Es que la mujer es un instrumento en el tiempo de Aristóteles, y como lo dijo Julie, es que sus funciones eran dar a luz, criar los hijos, dedicarse a que el marido tuviera la comida calientica. Ese era su asunto. Incluso, si ustedes se dan cuenta, él no toca el tema, es que nosotros en Occidente, aquí ya en este momento en el que estamos, nosotros hablamos de mujer y ya establecemos un marco de relación. Es decir, tiene que haber una relación con la mujer, entonces vemos la relación hombre-mujer, bien sea como amigos, bien sea como enemigos, bien sea como una cosa o la otra, ¿eh? Nosotros establecemos por etos una relación, ¿sí? Que además debe ser constitutiva como base de la sociedad. Para Aristóteles esa era una parte de la constitución de la polis, el hecho de que la mujer se quedara en determinadas funciones. No estableció universalmente que esas fueran sus funciones, eso ya fue parte de eso. Por otro lado, pues ellos encontraban el placer a partir del concepto del hedonismo, veían pues otro tipo de características para llegar a ese placer, estaba más ligado al conocimiento y demás.
Entonces, y a la exaltación del cuerpo, ¿no? No olvidemos que practicaban los Juegos Olímpicos. Y por otro lado, a mí me parece que si queremos recrear en la actualidad lo que establece pues Aristóteles aquí en este libro, que yo lo entiendo como la instrumentalización de los que tienen el poder y cómo lo deben ejercer y cómo deben ejercer ese instrumento, cómo deben ser ellos buenos instrumentos, eso se plantea en El Rey León, en la película de Disney, que es muy política, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Rey León está determinado para gobernar y solamente con él hay un buen gobierno, el tema de las hienas, y ahí les dejo eso para que lo trabajen con los niños, los que son profesores. ¿Mm? Las hienas tienen un mal gobierno y Ascar el hermano, tiene un mal gobierno porque es un tirano y solo piensa en su esto. El proletariado viene a ser, o esa clase media burguesa que está y no está de acuerdo, vienen a ser las leonas. Y cuando ya este macho se establece otra vez en el trono, pues da el equilibrio. Y ese equilibrio es que cada uno, que no suene a socialismo ni a comunismo, sino que cada uno está en el lugar que debe estar. ¿Sí? Juego de Tronos, vean este carechimba. Venga, en serio, es que la generación Netflix sí tiene jodidos. Uy, va a hablar Ángela. Eh, algo dije para que hable Ángela. Entonces, ahí los dejo. Para mí me parece que es por el lado del Rey León, que eso es por el lado del Rey León que se establece aquí lo del, como analogía válida para mí, ¿no? Dale, Angelilla, gracias. Listo, Ángela, tienes la palabra. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Fuerte y claro. Bueno, acá tengo medio malo el audio. Bueno, o sea, retomar como, o sea, lo que pues, o sea, si lo de Aristóteles con respecto a la mujer, pues sí, o sea, fue su pensamiento, su planteamiento pues respecto a la época, ¿no? O sea, si él reducía el papel de la mujer o como dijo Andrés, el papel que cumplía la mujer, pues ya sabemos, es cuidar, pues viéndolo desde un punto de ahora, en nuestra actualidad, pues sería, o sea, seguir los planteamientos o lo que nos dice Aristóteles de antes sería como asumir que toda la historia que ha cumplido el papel de la mujer o todas las luchas que la mujer ha hecho, pues fueran como decir, fue en vano totalmente. Ya viéndolo también así como vemos desde una parte democrática, aquí como es en Colombia, siempre se ha hecho el papel de minimizar a la mujer, muchas veces pues por las condiciones sociales. A veces pues percutiendo a lo que decía Sebas, que sonó como muy clasista, muy aristotélico lo que él decía. No sé, a veces comentarios así simplemente son como para, no sé, perpetuar tal vez estructuras o sea, se referenciarían a una exclusión histórica que pues durante años ustedes han visto que eso ha impedido la igualdad de oportunidades y en sí pues lo que tiene que ver con la participación equitativa. Además también tal vez asumir que una persona o una mujer, en este caso como estamos hablando, tiene menor valor o autoridad simplemente por el género, o sea, contradice totalmente al principio que estamos viendo ahora en nuestra modernidad con respecto a los derechos humanos. Igual yo creo que en la parte de la filosofía contemporánea lo que podemos ver es que muchos de las ideas que nos han planteado, nos han plasmado del pasado, o sea, en el día de hoy se deben analizar demasiado porque pues hay muchas verdades, como decimos, hay absolutas que no se pueden decir que sí, simplemente porque provienen de estos pensadores pues, clásicos, como lo diríamos. Pequeña parte. Listo, dale, aquí Fernández haciendo toda una tesis de por qué Mulan sí es el ejemplo de Disney perfecto. Mientras tanto, listo, Byron, tienes la palabra. Vale. Sí, justamente lo que hablaban las compañeras del papel de la mujer. Siento que es un tema tan controversial y a la vez tan complejo que llevamos
yo creo que muchos años dándonos la pelea por ese tema, ¿no? No sé si Aristóteles en ese punto falló demasiado o, o es hijo de su tiempo, ¿no? Aunque me lleva a preguntarme de que, carajo, es un sujeto muy avanzado para su momento, que me cabe la duda de que haya dejado de lado así tan marcado el papel, ¿no? Pienso también que en las sociedades griegas y pensando en la espartana, imagino que bebió también de eso, de esa dinámica de las otras ciudades-estado. Imposible un sujeto como él no haya tenido la oportunidad de ver los escenarios en el estudio de esas constituciones que estaba realizando o que se aproximó. Imposible que haya dejado de lado o marginado el papel, ¿no? Posiblemente hoy las feministas lo crucifiquen por ese lado, pero mm, me pregunto es cómo salvarlo, cómo poderlo ayudar también en ese tema, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo el comentario. Listo, bueno, muchísimas gracias. Andrés, tienes la palabra. Pues yo no sé, yo creo que al tema de la mujer en Aristóteles le estamos dando como mucha importancia. Demasiado, es decir, lo estamos sobredimensionando hasta ahora, incluso, ¿sí? Primero porque él no la pone como algo fuera de la polis, vuelvo, insisto, él ubica a la mujer en una condición de utilidad. Ahora, si lo vamos a criticar, es decir, si vamos a cuestionar la postura, pues ahí lo que yo encuentro es que hay dentro de lo que es dentro de lo que sería el conocimiento político de la época, pues se valora básicamente es la capacidad para conservar el régimen. Es decir, las mujeres, los artesanos, los esclavos, recordemos que tenían dos tipos de artesanos, ¿no? Y eso ya lo aclaramos en el libro anterior, porque el artesano censado sí podría participar en la política. Entonces, los artesanos y demás que están subordinados, ¿sí? Al saber de lo que es el poder o la constitución del poder, pues lo podemos criticar desde la violencia epistémica, diría yo, para yo seguir en mi línea, pues, es una violencia contra la autonomía de la reflexión crítica, que es algo cuestionable, ¿no? Porque ya Platón en los diálogos, por ejemplo, había demostrado que los esclavos nacían con conocimiento matemático, eso después se vino a demostrar por la psicología con los niños nacen con elementos constitutivos de relación de los objetos de los que hay y de los que no hay, y eso son las bases de la matemática. Igual, como decía Ángela, traerlo siempre va a constituir una mirada que debe ser muy reflexiva, ¿sí? Porque en eso, pues, aquí cuando estuvo Pavel, que la última vez que también lo hablábamos, no podemos extrapolar así de fácil a Aristóteles, porque nosotros tenemos un entendimiento muy occidental de esa cultura. Es como la representación que tenemos de lo que está pasando en Medio Oriente con relación a las guerras de religión que se presentan y se han presentado siempre. Nosotros, vuelvo e insisto, nosotros no, ni siquiera peleamos por Chiminigawa. Ahora, el tema es cómo este man sí constituye de verdad unas bases muy sólidas para que otros más adelante debatan, ¿no? El animal político, el concepto de animal político va a ser retomado, como ya les dije, también por Hobbes, el tema del contrato social, porque él aquí plantea una manera del contrato social, sin llamarlo contrato social, donde hay unas minorías que determinan el beneficio o el bienestar de todos, o ese buen vivir del que hablaba Ángela, que viene de Platón, pero dentro de un marco de las virtudes. Entonces, tampoco
sobrevaloremos la concepción de la visión de Aristóteles sobre la mujer. Yo entiendo, defiéndase, está bien, eso está bien. Pero en este man, no, este man lo que la veía era como un instrumento, básicamente una parte del régimen. Y dentro de cada régimen tenía una funcionalidad, ¿sí? Ya. Listo, Andrés, tienes la palabra, Yuli. Bueno, bien, también tenemos que tener en cuenta que como tal, en esta idea que nos da Aristóteles, digamos, por ejemplo, con la aristocracia, si nos vamos al significado de aristos, que vendría siendo el mejor, los mejores, si no estoy mal, entonces ahí ya no se refiere simplemente a los ricos como las personas capacitadas para ser gobernantes, ni tampoco nos dice exactamente quién puede gobernar, pero sí nos pone unos requisitos o características más bien, por así decirlo, que sí excluye a quien no puede gobernar, que en este caso sería pues que tendrías que tener virtud, educación y prudencia. Entonces, en cuanto a la virtud, digamos, por ejemplo, con los esclavos, si como lo ve Aristóteles, la naturaleza solo te dotó con fuerza física y docilidad para servir, tu máxima virtud es obedecer, lo cual es lo contrario a ser gobernante. Ya por ahí el esclavo pues no podría participar activamente en la política. En cuanto a la educación, en esa época que la tenían los varones libres de las familias ciudadanas, pues ya ni esclavos, ni mujeres, ni campesinos van a tener pues la opción de poder adquirir conocimientos suficientes para poder gobernar y por lo tanto tampoco van a practicar en la política. Y la prudencia, pues hablamos de que los esclavos son como si fueran bestias. Las mujeres pueden pensar, pero no tienen capacidad de tomar decisiones. Entonces, y los campesinos únicamente están para generar alimento. Entonces, simplemente sí se excluye de una vez y sí es violento, porque ya ni siquiera se trata como decir de acá en este momento, tú no tienes el palancazo, no tienes plata, no tienes la publicidad, sino simplemente por características que se te negaron por el lugar social que ocupas o por lo que naturalmente se considera que es tu lugar, pues simplemente ya no vas a poder llegar a gobernar jamás ni a participar ni siquiera indirectamente, pues o directamente también en las decisiones de la ciudad. Listo, muchísimas gracias, Yuli. Eso me ponía a pensar sobre el tema de la participación en la ciudad, aunque esperen, coloco el temporizador. Listo, sí, en cuanto al tema de la participación en la ciudad también es bien curioso porque, claro, o sea, de igual forma, también en este libro, ¿qué? En este libro 4, al igual que en los anteriores, Aristóteles también considera el peligro de que las clases más pobres de igual forma, o sea, tengan un grado de pobreza tal que no puedan ni siquiera, digamos, tener cubiertas las necesidades básicas porque se van a convertir en un, o sea, no solamente porque eso atenta contra justamente el buen vivir, sino también porque eso va a generar pues una hostilidad constante hacia los ricos. Y sí hay, digamos que algunos primeros atisbos de lo que es una cuestión de clases, que creo que eso lo mencionaba Diego, si no estoy en cuanto al tema marxista, porque claro, una de las cuestiones que dice Aristóteles al comienzo del libro 4 es que toda ciudad se compone tanto de ricos como de pobres, ¿sí? O sea, que ese es uno de los fundamentos de la ciudad, o sea, que siempre hay ricos y pobres, o sea, una parte que tiene más y otra parte que tiene menos. Y que los pobres de igual forma sí tienen que, de todas maneras, tener una participación política hasta cierto punto, y es por eso que él dice que ya sea por elección, por deliberación o por sorteo, tiene que haber una igual cantidad tanto de pobres como de personas de clase media como de ricos participando en las cuestiones de gobierno, solo que obviamente no, o sea, no en los mismos cargos, sí, pero sí una participación gubernamental de todos. Y también que al menos los pobres tengan hasta el punto en el cual no vayan a convertirse en una amenaza para, indirecta, ¿para qué? Para lo que es la polis. Sin embargo, pues sí es cierto que de todas maneras se está negando un acceso desde el comienzo a estas personas, pues por razones que son completamente ajenas a su voluntad, pero es algo muy gracioso porque yo también estaba leyendo la Ética Nicomaco
Y ahí también encuentro como una contradicción o un choque o un aspecto que de pronto no termino de conciliar entre lo que es la ética y la política de Aristóteles, porque en la ética de Nicomaco de igual forma Aristóteles también menciona que la virtud, o sea, es que es como que en la política asocia completamente la virtud al tema de la nobleza también, ¿sí? Y al tener la educación y la formación, mientras que un aspecto en el que es muy enfático en la ética de Nicomaco es el de la voluntad, al afirmar que solamente se puede alcanzar la virtud por cuestiones que sean, o sea, que estén completamente en nuestro control y que todos los aspectos que estén más allá de nuestro control no pueden determinar lo que es la ética. Y esa es la parte en la que sí me pierdo un poco, porque en la política directamente, digamos que al menos la virtud política o la virtud de gobernar sí la asocia directamente con el tema de la nobleza. Entonces, es bien curioso, ¿no? Es bien curioso porque, claro, o sea, es como que la virtud política es una virtud de noblezas y a la vez la virtud del buen ciudadano, pero también habla de una virtud propia, de una voluntad que no puede estar condicionada bajo ningún factor externo. Entonces, pues ahí también hay como un choque que no he terminado de conciliar con Aristóteles entre lo que es la ética privada y la virtud política. Y como Andrés también leyó la ética Nicomaco, pues creo que, y que levantó la mano apenas la mencioné, entonces creo que me va a resolver esa duda. Entonces, dale, Andrés. Pues sí, sí, porque pues que la trajiste a colación. Es que, a ver, si analizamos bien, ética para Abelardo, pues sí, básicamente sí, porque es que la ética para Nicomaco yo la resumo en que es un manual de buenas costumbres. O sea, de cómo se debe orar en la polis griega. Eso es como el manual de Carreño. Yo no sé si ustedes alguna vez leyeron esa vaina. Que tenía una vaina que decía, por ejemplo, que uno nunca se debe sacar un moco en una mesa. O sea, Carreño se tuvo que haber sacado un moco en las mesas para que le dijeran que eso no se hacía. O sea, ¿quién hace eso? O sea, uno se limpia con el mantel los mocos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, píllese, paisano y paisanos. El asunto es que en este análisis que hace en este libro en particular de los regímenes, ¿sí? Hay una particularidad que los reúne a todos, ¿sí? Que es la característica definitiva de lo que es lo político, y es la imperfección. Y ahí con la ética Nicomaco, Juan. ¿Por qué? Porque la imperfección en sí es inherente a la polis. La oligarquía y la democracia son partes que corresponden necesariamente a toda polis, a los ricos y a los pobres, que era lo que tú estabas sosteniendo y se ha sostenido acá, por otros, de otras maneras, pero lo han venido diciendo. Entonces, podemos llegar a considerar como fuentes o semillas de todas las demás cosas que se van a dar. Ahora, pobres y ricos, ¿sí? Son verdaderamente inherentes defectuosamente, porque creen que el bien de su parte es el bien de todo. O sea, los pobres siempre van a creer que lo que ellos están diciendo es lo que es verdadero, y los ricos también, y se caen en el tema de la verdad. Recordemos que en ese momento pues todavía no existía el positivismo, y esto básicamente es una metodología, lo que plantea Aristóteles, de cómo entender la realidad. Esto, o sea, esta vaina hace que haya, no sé, un error de autoconocimiento que llevaría de pronto a lo que proponía Hegel, ¿no? Al reconocimiento del espíritu absoluto, y eso llevaría a una polis perfecta, pero en realidad él dice que la polis perfecta no es polis, porque la esencia de la polis en realidad es la imperfección. O sea, eso es lo que nos está diciendo él. De hecho, en el libro que viene, que será exactamente en 15 días, este sí es en 15 días, que no tenemos tareas que hacer, entonces vamos a hablar de cómo es eso, de cómo se cae en esto. Aquí uno lo podría acercar a Fukuyama con el tema del fin de la historia, ¿no? Porque no habría un fin de la historia. La imperfección lleva a que todo el tiempo, y eso es, si lo extrapolamos, eso es evidente, por ejemplo, en la normatividad colombiana. Aquí, entonces, violan a una muchacha en el Parque Nacional y entonces aparece la ley del feminicidio, ¿sí? Para seguir ahí con el tema de la mujer. Entonces, la creación de normas, eso nos lleva a Foucault, el establecimiento de los poderes, como ya lo había definido Bourdieu también. Entonces, habría que mirar eso, ¿no? Entonces,
La relación directa, Juan, está en la imperfección de las maneras de gobierno, porque la imperfección es lo que hace que haya polis. Tiene que haber error. La ley tiene que ser, en algunos casos la ley es injusta, dice el mismo Aristóteles. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque de hecho creo que es por esa razón justamente que viene a colación la frase que dice Aristóteles en el libro 4 de la política y es que la ley está al servicio del régimen y no al revés. Y también sí creo, y es un punto en el cual pues ahí sí quiero ver una lanza en favor de Aristóteles, y es que es más aterrizado en cuanto al tema de la política, porque claro, si bien habla de una especie de modelo de ciudad que sería como el mejor para aplicar en todos los casos, él de igual forma dice, o sea, así como está ese, también es entendible que cada régimen también tiene su propia manera en la cual puede llegar a conducirse de la mejor forma y también digamos que el político, y eso también lo dice en el libro 4, el político debe estar en la capacidad también de poder decir cuál puede ser la manera en la cual cada sistema de gobierno desde su contexto actual, ¿sí? O sea, como desde su realidad inmediata puede, digamos que reformar su estructura gubernamental para ser mejor, ya sea dirigiéndose hacia la oligarquía y hacia la democracia. Y por tanto él dice, bueno, o sea, en el contexto, digamos que más que alcanzar este modelo perfecto de ciudad, pues hay que mirar cómo aproximar el que ya está lo más posible a este justo medio, ¿sí? O sea, el que más se aleje de los extremos justamente y el que más pueda llegar a un punto conciliatorio. Ahí me parece que sí es como muy aterrizado al entender estas cuestiones que son mucho más contextuales de la política. Y por esa misma razón también, o sea, no desconoce, digamos que el absolutismo, no, más que el absolutismo, digamos que no desconoce la soberanía de las leyes porque entiende los peligros, digamos, de que la ley está sustituida por un decreto en el caso en el que dice que el pueblo sea el que toma las decisiones completamente por encima de la ley o que lo haga un oligarca o que lo haga un monarca, pero a la vez también sí le da flexibilidad a estas leyes al saber que, digamos, están al servicio, o sea, que funcionan hasta el punto en el cual puedan determinar el buen vivir de todos y deja un espacio bastante amplio para que en varios asuntos los mismos ciudadanos puedan deliberar acerca de determinadas cosas. Lo que pasa es que él también dice y eso también lo marca un poco desde su pensamiento elitista, que claro, hay cuestiones, digamos, de la magistratura a las que sí solamente pueden tener acceso las personas que tengan una formación para ello, que son asuntos más complejos. Y aquellos que sean más concretos o más generales, como por ejemplo cuando él habla de algunos casos como por ejemplo, bueno, de las injusticias, de la confiscación y de algunas cuestiones más particulares, pues que sí es incluso beneficioso que todo el pueblo o que toda la ciudad lo delibere, o sea, que no sea simplemente una cuestión de unos pocos magistrados. Entonces sí se hace como esa división de la participación. Y pues en ese sentido sí puedo decir que es mucho más contextual y justamente ahorita que estoy leyendo a Hegel, pues me parece mucho más aterrizado que tratar de implementar este absolutismo de las leyes que sí plantea pues un sujeto como Hegel o un Platón, que pues sí ya es, no solamente digamos que cae en el error de ser utópico, sino también pues de querer aplicar pues una serie de leyes completamente quietas a una serie de contextos que requieren esa flexibilidad. Entonces, pues es mi cuota como de darle pues un visto bueno al hombre, a Aristóteles. Listo. Byron, tienes la palabra. Vale. Digamos, todos estos últimos autores que hemos estado revisando y que ha traído también a colación lo que mencionaba Andrés, el punto que me sale de acá es hacia dónde tendía Aristóteles con la propuesta de la política, ¿sí? Efectivamente, que debían gobernar ciertos personajes, que dentro de esa polis debía haber una clase muy particular que debe marcar como la línea dominante prácticamente y que esos extremos prácticamente no son los más apreciados ni los más convenientes. Pero entonces, una vez que llegue a ese punto, ¿qué? Una vez que llegue a ese gobierno exacto, permanecer ahí o llega a un punto hacia dónde va. Yo no lo he logrado entrever dentro de los textos, o por lo menos hasta el punto de ahorita en el libro cuarto. Hay solo atisbos de un gobierno más o menos aceptable, de un gobierno que puede ser coherente, pero a partir de eso no hay más. A diferencia de lo que plantea Marx, ¿no? O sea, sin entrar en comparación, sin entrar en el momento de ponerlos a discutir a estos dos, sino que justamente es hacia dónde tiende, ¿sí? Y volviendo con lo que decía Andrés sobre la ética de
¿Será que la podemos aplicar como un elemento para todos, tanto ciudadanos, magistrados, soldados, o solo estaba apelando a lo que decía, a una clase muy particular, a una minoría muy particular que está destinada a gobernar y que se le puede dar cierta laxitud, permisos a otras clases que están dentro de esta polis? Y cierro con esto. Todo este engranaje, todo este cuerpo que está proponiendo, esta idea, este proyecto de gobierno de Aristóteles, de alguna forma ya habíamos hablado. Resulta y funciona que está dentro de espacios pequeños, de poblaciones no superiores a 200.000, 300.000 personas. Pero ya en un volumen, en las macrociudades que tenemos, en los estados que hoy tenemos, claro, las falencias comienzan a verse y la ruptura es evidente. Posiblemente también ese sería el pie o el punto de ruptura de la propuesta del proyecto de Aristóteles y que hoy de alguna forma debería cuestionarse y creo que mirarse con un poquito más con pinzas el asunto, ¿no? Listo, Airo, muchísimas gracias. Diego, tienes la palabra. Diego, tienes la palabra. ¿Aló? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ah, listo. Bueno, que considero que actualmente, bueno, ahorita siguen dando un poco duro al pobre Aristóteles. En todos los campos que lo vean lo están azotando. Bueno, pues yo lo veo así, ¿no? Para que lo podamos mejor identificar. Él lo que hace es un estudio de la época, es lo que yo considero. Y vuelvo y reitero, él busca como una solución inmediata a los problemas que existen en su época, ¿sí? Hace ese estudio, a ver, bueno, lo que determina es que los extremos no son buenos, ¿no? Eso yo creo que lo creemos claro. Una democracia extrema y una oligarquía, pues tampoco es la vida. Por eso es que, no me acuerdo ahorita quién lo decía, que Aristóteles le daba pues mucha importancia a la clase media, por así decirlo. Entonces, sería muy dramático nosotros decir, no, pero es que este, decía acerca de la aristocracia, que los que están los mejores son los que deberían gobernar, que demás, que hace la crítica, pero pues él considera que cada quien pues tiene, digamos que su rol, como él lo decía, porque es que si una persona, por ejemplo, no está preparada para poder gobernar o no tienes un estudio, yo creo que la mayoría, por no decir que todos hemos atacado esos puntos actualmente, ¿no? En la política. ¿Qué hace no sé, un alcalde que no tiene estudio acerca de administración o que está en otro campo, ¿sí? ¿Qué hace una persona? Incluso lo han atacado bastante, por ejemplo, la vicepresidenta de Cepeda, pues que no tiene estudio y pues se lo critican mucho en la base, no solamente los de derecha, sino los que más la critican es la misma gente de izquierda. ¿Sí? Se lo critica. Entonces, pues yo creo que la mayoría hemos criticado como que eso, ¿no? Pues yo también lo veo como cuestionable, porque entonces, ¿para qué estudiamos? ¿No? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué nos quemamos las pestañas? ¿Sí? Si vamos es a ir a improvisar, por así decirlo. Pues sí, puede ser que la persona conozca mejor la realidad del país, ¿sí? Eso no se lo discuto, pero ¿cómo hace que eso se vuelva un proyecto? O cómo moldea esos problemas que esa persona lo conoce, es una persona indígena, o etcétera, que haya vivido todos esos problemas, ¿cómo hace? Sí, es como, cómo traduce, digamos, todos esos problemas al papel y a la ley para que se pueda solucionar ese caso. ¿Sí me hago entender? Entonces, no sé por qué le damos tan duro si nosotros, yo creo que la mayoría hemos abogado en contra de eso,
porque pues para eso nos preparamos, para eso estudiamos, y pues hemos visto, digamos, en el Perú también hubo un caso, ¿sí? En muchos lugares. Entonces yo creo que es válido lo que dice Aristóteles acerca de que sí debe ser preparado, y vuelvo y repito, como en ese tiempo las mujeres y los esclavos no se podían preparar y el campesinado muy difícilmente se podía preparar, pues entonces él daba su lógica, recuerdo que él es el padre de la lógica, daba su lógica que la clase media y la clase alta que tenía acceso a ese conocimiento era, digamos, la que podía pues someter a esos, a estos cargos de poder o gobernar, porque se dedicaban a ello. Sí, recuerde que en ese tiempo era muy costoso el estudio, no existía la imprenta, no existía, era algo muy costoso. Entonces él lo que hace es un estudio, y para terminar, un estudio. Yo lo que digo es que él hace es un estudio, nos está relatando qué es lo que pasa en esa época, que, qué actores hacen parte de la participación, de la democracia. No es que los excluye, yo no los veo así como que los excluye. Él está haciendo algo más como un árbitro, como, sí, como un árbitro. Dice, bueno, necesitamos una solución, pero pues bueno, debemos mirar qué actores están en el juego, ¿sí? Quiénes están jugando. En ese tiempo él se dio cuenta, pues la mujer no puede jugar, no la dejan jugar, el esclavo tampoco puede jugar, ¿sí? El campesinado difícilmente puede jugar, ¿sí? Entonces lo que hace, bueno, estos sí están jugando, entonces a estos son los que tenemos que apuntarle. Es algo muy arcaico, antiguo, lo pueden decir, lo pueden tildar, pero es que era lo que había en esa época, entonces pues, digamos que eso es lo que yo creo. Bueno, hasta ahí lo dejo. Listo, Diego, muchísimas gracias. Harold, tienes la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok. Bueno, pues en vista de lo que han hablado, yo no soy un hombre religioso, pero sí me gusta leer bastante, y hace poco, precisamente el 25 de este mes, salió una encíclica del Papa, bueno, el Papa que es actual, creo que se llama León, y se llama Magnifica Humanitas. Y nomás arrancando la introducción dice: cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo. Entonces, si bien Aristóteles habla a una generación, a un tiempo, es válido hacer la reflexión propia del pensamiento mismo de Aristóteles. Yo, digamos que no estoy tan de acuerdo, soy más partidario de la filosofía analítica, hablar un poco en el tema de la ética, de la virtud, de todo lo que plantea Aristóteles. En la actualidad me parece pues un poco vano, porque soy más partidario entonces de lo que podríamos considerar una ética práctica o una ética más bien aplicada. Entonces, hablar de si gobierna el que tiene estudio o el que no tiene estudio, en el caso, por ejemplo, de la candidata a la vicepresidencia, pues recordemos entonces que no solamente el conocimiento se adquiere a través de la razón, con propuesta de Descartes, sino que es propiamente también el empirismo, un camino, un medio para adquirir el conocimiento y la verdad. Y esto, pues en la modernidad pasa a ser ampliamente, en la contemporaneidad pasa a ser ampliamente remarcado el tema del empirismo. Entonces, creo yo que no vendría al caso si tiene o no tiene estudio, porque estudiar no implica tener el conocimiento o ser el más capaz. En cuanto a las propuestas o a la propuesta de Aristóteles, no podemos desligar el tema de la política, también su referente, aun cuanto objeto de estudio del análisis del lenguaje, el tema de su lenguaje metafísico acerca del acto y la potencia. Sí, aunque todos los seres poseen potencia, esa potencia no llega a consolidarse en un acto. Entonces, necesariamente todos no tienen, no concluyen el acto de poder liderar, aun cuando todos puedan llegar a tener esa potencia. ¿Qué puede activar esta potencia en el ser humano? Qué sé yo, hago énfasis al tema del empirismo, no necesariamente al ámbito racional.
Sí considero yo que siempre hacemos referencia a buscar las fuentes como Platón, Sócrates, Aristóteles, pero actualmente debemos enfocarnos también en aquellos filósofos, en aquellos pensadores que, como bien lo dice la magnífica Humanitas, somos nosotros los encargados de moldear nuestra propia historia en nuestro propio tiempo. Si bien Aristóteles plantea una propuesta para una sociedad eh, completamente diferente, no podemos desvincularnos a las realidades que hay actualmente a través de la tecnología, bueno, inclusive las diferentes ventajas o artimañas dentro del ámbito de la polis. Muchas gracias. Listo, Harold, muchísimas gracias. Andrés, tienes la palabra. No, pues ya, bueno, primero irle proponiendo, joven, que máximo hasta las 10 para que el cuerpo descanse. Muchos trabajan mañana y trabajamos, entonces para unos minuticos. Bueno, Listo, el no, tema de entonces lo la he hecho. Byron, van tú, Byron, Diego y cerramos. Perdón que te interrumpa ahí, dale. Vale, sí, no hay ningún problema. Incluso si quieres a 2 minutos para que no se nos alargue tanto. Entonces, el asunto de la ética, digo yo, y la ética aristotélica es una ética de su tiempo, porque la ética que nosotros entendemos es una ética kantiana. Ahora, lo que propone tanto, el ejemplo que propone Diego y la comparación, la analogía que hace Harold, sí me parece que esto de lo epistémico habría que debatirlo en otro momento, pero no es sencillamente lo de Aristóteles. El ejemplo de la vicepresidenta me parece que creo que, no sé, creo que Diego no lo pudo interpretar bien o no nos lo dio a entender bien. Yo se lo entiendo de la manera en que lo había sostenido ya Juan, ¿no? Es decir, cada uno tiene un puesto dentro de la polis en la concepción aristotélica y efectivamente es una taxonomía, es una interpretación de su tiempo y eso debemos también comprenderlo. Por eso decía hace un rato, la extrapolación es peligrosa cuando la manejamos con sesgos, bien sea filosóficos, políticos, ideológicos, desde Aristóteles, porque puede ser visto como cualquier otro tipo de cosa que él no pretendía ser, ¿sí? Sino más bien ser un determinador de su tiempo. Pero sí lo veo un tanto hegeliano, porque pues él es la verdad, ¿sí? Él no se reconoce sino a sí mismo y reconoce a los de su tiempo, a la aristocracia griega, como pares y nada más. Bueno, con eso les dejo para hacer solo 2 minuticos, que nos rinda, ¿vale, Juan? Gracias a todos por la participación. Listo, listo. Las últimas dos intervenciones van de 2 minutos. Entonces, Byron, dale, tienes la palabra. No, para cerrar, sencillamente decir que la propuesta de Aristóteles está enfocada, como bien lo mencionan los textos, es casi que una cuestión muy mixta, ¿no? Entre la democracia y la oligarquía, asumiendo pues obviamente una base o una clase social muy, muy bien enfocada, ¿no? Como él les describe. Y a partir de eso es que sostiene su tesis, ¿no? Posiblemente le funcionó o no le haya funcionado, no tenemos claridad. Ahí lo que acaban de mencionar es posiblemente un esbozo de lo que vivió, lo que aconteció a su alrededor o lo que se imaginó, pero hasta ahí podemos llegar, ¿no? Con lo que tenemos. Forzar las interpretaciones que, pues de alguna forma nos hemos dado la libertad en algunos momentos, seguramente pues podemos ser injustos con él, ¿no? Como ya creo que han precisado la mayoría de ustedes. Mencionar posiblemente que algunas cosas de los elementos que proponen la política nos pueden servir para mirarnos, para un poco aterrizar lo que tenemos y creo que estamos en un momento también muy crítico y tangencial y deliberativo para nuestra sociedad, en particular lo que tenemos. Y como futuros docentes, evidentemente tendremos que tener en cuenta de cómo vamos a responder a eso, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, el domingo toca sí o sí ejercer y por lo tanto habrá que determinar prácticamente lo mismo que se planteó él en su momento, pasará por nuestras cabezas. ¿Hasta qué punto va a ser eso?
Y ahí viene lo que en algún momento nos preguntábamos o cuestionábamos. ¿Hasta dónde nuestro papel y nuestra responsabilidad? Lo dejo ahí. Listo, Byron, muchísimas gracias. Y para cerrar, Diego, tienes la palabra. Sí, bueno, para cerrar, termino con la conclusión que quería dar o, digamos, el camino por el que quisiera o les considero que tomaran a Aristóteles para leer pues esta parte del libro. Pues la verdad, en ese tiempo era un tiempo mucho más sesgado, mucho más a la razón, mucho más crítico que actualmente. Y eso que hoy, pues, recordemos que tenemos un Congreso, ¿sí? Todas las propuestas, todas las leyes se someten por cámaras, se someten por el Senado, ¿sí? Dependiendo de su propuesta. Entonces, pues, la verdad, una persona sin saber cómo crear un plan de gobierno, bueno, una propuesta, ¿sí? Un proyecto. Muy difícilmente va a poder salir el proyecto en esa jaula de leones atacando y atacando esa propuesta con esos micos y demás. O sea, para que una persona que no tenga el estudio necesario para poder dar la batalla en el Congreso, porque eso es una batalla, tendríamos que tener un traductor de derecho legal que traduzca, digamos, pues todos esos problemas a, a una ley o una propuesta, un proyecto, ¿sí? Entonces yo diría que una persona que no está preparada se mete en esa jaula, en esa selva y la devoran. Y eso en vez de ayudar, como dicen por ahí, en vez de ayudar, pues lo empeora, porque se crea el sesgo y el estereotipo y demás. No, vea, como no sabe, como viene de tal, de indígena, además, pues no sabe gobernar, mire que no hizo nada, mire, y es porque se la comieron allá, porque no supo defenderse, no hay argumentos o no lo supo tratar, ¿sí? Le dan duro. Entonces creo que es eso. La verdad yo considero y les doy una invitación pues acerca de la crítica y saber y ver el mundo, que es un mundo de leones y no es un mundo de rosas. Por eso es que hay que estudiar y prepararse para no dejar, digamos, o ese progreso, dejarlo que se lo coman todos estos leones, sino pues defenderlo. Entonces yo creería que eso en lugar de avanzar o de dar un progresismo o de ayudar, yo creo que antes lo empeora, crea sesgos, estereotipos y no, vea, como viene allá y esto y no sabe, pues vea, no hacen nada de más y les dan la razón, por así decirlo. Entonces yo creo que sí es necesario el estudio riguroso y no así de esa forma, la verdad. Pues eso, quiero que lo vean por ese lado, que él, yo creo que él pensaba eso mismo, porque si ahorita es una jaula de leones, no me imagino en ese tiempo cómo sería. Ay, es que usted es mujer, ay, es que usted es esclava, es que usted es campesino, ¿qué? Entonces, pues, no tenían el conocimiento. Bueno, eso, conocimiento es poder, por ahí sí. Listo, Diego, muchísimas gracias. Ese fue un cierre estupendo para lo que ha sido la tertulia de ahora. Y recuerden que que este capítulo en particular va a ser subido en estos días al canal oficial de YouTube. Aquí por el chat les estoy compartiendo el enlace del canal por si desean ver los capítulos anteriores y también para que puedan estar capaz en el club, sobre todo pues en caso de que en futuras emisiones por X o Y cuestiones no puedan estar, pues para que siempre puedan estar al día de lo que ocurra con el club. ¿Querías comentar algo, Julie? Sí, activar el modo evangélico. Recuerden la primera regla del Club de la Pelea, siempre se habla del Club de la Pelea, así que inviten a quien quieran. Si necesitan el formulario de inscripción, pueden solicitarlo, nosotros se los compartimos. Listo. Y hablando de reglas del club, otra importante y chévere y que también pues ayuda sobre todo también para el tema de, no solamente la dinámica, una vez que estamos en la llamada, sino después también para el video en el canal de YouTube, es activar la cámara. O sea, en caso de que sea posible, no entiendo que algunos pues en ocasiones están en la calle o en otros entornos que de pronto no lo permiten, pero siempre que se pueda pues también es otra de las reglas del club. Y pues nada, en caso de que, y efectivamente, y pues los que tengan para pagar la membresía, ¿sí? Que vale por un saludo de todo el club, háganle ahí, ¿sí? Y ahí también pues una conferencia en la que les hablamos de criptomonedas y demás. Entonces, bueno,
Por el momento, eso sería todo. Si todo sale bien, pues de hoy en 15 días estaríamos teniendo la próxima sesión del club. Sería también de este miércoles en 15 a las 8 de la noche. Ahí los esperaríamos. Están enteramente invitados. Y no siendo más, pues una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos por la participación, por la lectura del club. Y para dentro de 15 días vamos con el libro 5 de la política. Entonces, para que también lo vayan leyendo ahí, para que lo tengan presente y vayan preparando todo. No siendo más, les deseo una muy feliz noche y les veremos cuando les veamos. Gracias a todos, gracias Juan. Gracias a todos. Feliz noche. Hasta pronto.